dolmen. El dolmen ya es una estructura bastante más compleja que el menhir y supuso un gran paso para la humanidad en el diseño de estructuras. ¿Cuáles son las diferencias? En primer lugar, ya no tenemos una única piedra. Ya tenemos varios elementos estructurales que se combinan entre sí. Y en segundo lugar, pues uno de estos elementos estructurales ya no descansa directamente sobre el suelo, sino que descansa sobre otros elementos, sobre otras piedras. ¿Por qué es importante estudiar cómo funciona un dolmen? ¿Por qué vamos a insistir en este caso? Bueno, pues porque esto nos va a servir para ver cómo funciona cualquier estructura. ¿Cómo funciona cualquier estructura? Vamos a seguir los mismos pasos para analizar el comportamiento estructural del dolmen que los que vamos a seguir a lo largo de todo el curso para analizar el comportamiento estructural de cualquier otro tipo de construcción. Entonces, lo primero que tenemos que ver son qué partes tiene un dolmen, qué elementos estructurales forman un dolmen. Entonces, eso es, un dolmen puede estar constituido por dos pilares o más. También hay dólmenes en los que hay más de dos pilares, pero como mínimo tenemos dos pilares. Los pilares son, pues, estas piedras verticales sobre las que descansa el siguiente elemento que es el dintel. El dintel es la piedra que está colocada de forma horizontal y que descansa sobre los pilares. Bueno, esta misma configuración la vemos en la mayoría de las edificaciones modernas. Tenemos una serie de pilares, una serie de columnas sobre las que descansa el dintel y sobre este dintel ya es sobre el que construimos el techo del tejado de la estructura. Bueno, para analizar la estructura del dolmen y para analizar cualquier otro tipo de estructura vamos a hacerlo en tres niveles diferentes. El primer nivel sería el nivel global de la estructura, analizar la estructura como un conjunto y en este paso es muy importante tener en cuenta las cargas, todas las cargas que van a actuar sobre la estructura. ¿Qué tipo de cargas tenemos? Bueno, pues primero en rojo hemos dibujado la carga que podría ser por ejemplo el peso propio del dintel. Esa piedra del dintel ejerce un peso propio que va a ser una carga que se va a ejercer sobre la estructura. Además, en verde hemos puesto que puede haber otras cargas. Por ejemplo, puede haber nieve que caiga sobre el dintel, esa sería otra carga a considerar. Bueno, y abajo aparecen dos flechas negras que esto nos indica las reacciones, es decir, todo el peso del dintel y todas las cargas van a actuar sobre el terreno y como hemos visto, pues el terreno va a ejercer una fuerza igual pero de sentido contrario sobre la estructura. Bueno, pues todas estas cargas son las que tenemos que considerar en este nivel, en el nivel global. El siguiente nivel ya estaríamos hablando de los diferentes elementos estructurales. Dentro cada elemento estructural vamos a tener lo que llamamos esfuerzos internos. ¿Qué son los esfuerzos internos? Bueno, pues sí, por ejemplo, cogemos los pilares, cada uno de estos pilares va a estar sometido a un esfuerzo que llamamos axil. En este caso, un axil de compresión, que es cuando comprimimos este elemento estructural. Otro tipo de axil que pueda haber, por ejemplo, sería un axil de tracción, que sería de dos fuerzas iguales, pero en sentido contrario. Sin embargo, el dintel está sometido a otro esfuerzo interno diferente, que es el que llamamos flexión. ¿Qué ocurre cuando un elemento estructural está sometido a un esfuerzo interno de flexión? Bueno, pues lo que vamos a ver es que se va a curvar. Naturalmente, la piedra va a ser un elemento estructural muy rígido y no vamos a ver físicamente que ese elemento estructural se curve, pero lo está haciendo, aunque las deformaciones no sean apreciables. ¿Qué es lo que ocurre cuando este elemento estructural se curva debido a este momento flector? Bueno, pues lo que va a ocurrir lo tenemos que analizar ya en el siguiente paso, en el nivel de las tensiones. El nivel de las tensiones es lo que está ocurriendo en cada uno de los puntos de estos elementos estructurales. Entonces, si, por ejemplo, nos vamos a un pilar que está sometido a un esfuerzo de compresión, lo que vamos a tener es que en cada uno de estos elementos tenemos algo que llamamos tensión, que sería la fuerza, dividida entre la superficie, y este valor de la tensión va a ser el que va a determinar, de alguna forma, el límite de la resistencia de este elemento estructural. Es decir, cada material va a tener un valor máximo de tensión que va a ser capaz de soportar. Entonces, tenemos un valor de la tensión que es el que está aplicado, que sería toda la fuerza que actúa sobre este elemento estructural dividido entre la superficie, entre la sección que tenga. Naturalmente, cuanta mayor sección tenga, menor será el valor de la tensión, y eso lo tendremos que comparar con la propia resistencia de este material. Estamos introduciendo aquí una gran cantidad de conceptos, no os preocupéis que a lo largo de todo el curso iremos profundizando más en todos ellos. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un elemento estructural sometido a flexión, como el caso del dintel? Bueno, aquí ya no tenemos que todos los puntos estén comprimidos, aquí ya en función del punto que estemos analizando vamos a tener un valor de la tensión diferente. Y entonces, ¿qué ocurre cuando este elemento estructural flecta, se curva?
Bueno, pues en toda la parte superior lo que vamos a tener es que los puntos tienden a unirse, están comprimidos, están sometidos, entonces, a unas tensiones de compresión. Sin embargo, en la parte inferior los puntos tienden a separarse, entonces lo que tenemos aquí, es que tenemos tensiones de tracción. Entonces vamos a tener también que tener en cuenta la diferencia entre las tensiones de tracción y de compresión, porque el comportamiento de los materiales va a ser diferente, si están sometidos a tracción o si están sometidos a compresión. Bueno, pues como veis, estos tres niveles son los que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Tenemos el nivel global de la estructura, el análisis de cada uno de los elementos estructurales y luego, ya en cada uno de los puntos concretos de cada elemento estructural, vamos a ir analizando las tensiones. Esto es un poco la guía que vamos a seguir para analizar las estructuras a lo largo de todo el curso.